Después de haber iniciado a más de 100 personas y perfeccionado en la técnica de la Vuelta a María, he detectado unos errores comunes que suelen repetirse siempre. En el vídeo de hoy quiero compartirlos contigo para que así tú seas capaz de detectarlos en el momento, identificar y saber cómo corregirlo. Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy estamos con otro vídeo para este curso tan completo de técnicas gratuitos que estamos haciendo para todos vosotros. Como bien sabéis, la Vuelta a María es esta maniobra que hacemos cuando estamos enfrentando pendientes más fuertes, en las que hacemos un cambio de dirección para seguir manteniendo la subida sin ser demasiado pendiente y así ahorrar fuerza en nuestros músculos. Es una maniobra que se usa muchísimo y de hecho el error más principal, más allá de todo lo que vayamos a ver en el vídeo de hoy, es el no practicarla, no detenerte y no tener en cuenta que esta es una maniobra clave y que no sirve hacerla de cualquier forma, sino que tenemos que tener una técnica impecable. Un simple recordatorio rápido de cómo es la Vuelta a María: es importante que el pie de abajo sea el último paso. Posicionemos el pie de arriba en diagonal, cambiemos el peso, talonazo y sigamos subiendo de esta forma. Teniendo esto en cuenta, vamos a ir con esos errores principales y vamos a empezar desde el primero que deberíais de corregir si es que lo estáis cometiendo, y poco a poco iremos hilando más fino. Lo primero que le pasa a mucha gente es que llega al final de la huella, tal y como estoy yo ahora, y aquí empieza a pensar cómo hago la Vuelta a María. Entonces desde aquí ya intenta poner el esquí, el bastón ya le molesta, tiene que moverlo. En resumen, la posición inicial no es la correcta. Vamos a fijar en la mente que la posición inicial siempre debe de ser con el esquí de abajo adelantado y los bastones a la altura de las botas. Esa es muy buena referencia. Si tenemos los dos bastones a la altura de las botas, nunca nos van a molestar. Partiendo de esta posición, la Vuelta a María nos va a salir mucho más natural. Así que anótate esto y mira si lo estás haciendo bien. Como habéis visto, una vez que he hecho esa posición bien y quiero cambiar el peso, el último paso de la Vuelta a María es ese talonazo que hace pivotar el esquí. Y el error más típico, como hemos dicho, suele ser no prestarle atención a esto y por tanto tratar de cualquier forma traerte este esquí. A veces así, a veces dejando que se eleve y metiéndolo, en otras ocasiones haciendo así. En definitiva, no haciendo el talonazo y conformándonos con otra técnica. Mi recomendación es que sigáis probando el talonazo, sigáis insistiendo, al final terminará saliendo, pero sobre todo es muy importante saber cuándo es el timing correcto, ya que hay mucha gente que primero cambia el peso, empieza a rotar y aquí es donde intenta dar el talonazo y aquí el esquí no pivota. El truco es, antes de girar absolutamente nada, cuando el esquí todavía está en la misma posición en la que estaba, ese es el momento de dar el talonazo. Entonces intenta no rotar nunca, simplemente cambia el peso, nota que tu rodilla está flexionada y en ese momento lanza una coz. Así te saldrá. Cuando ya tenemos la Vuelta a María bastante perfeccionada, ya nos está saliendo bien todo lo que hemos ido comentando, un error que he identificado que pasa bastante es que hay un momento de desequilibrio y eso es formado por levantar los bastones de la nieve en un momento que no toque. Para ello es importante ese posicionamiento que hemos hablado al principio y que una vez que están ahí tengamos la conciencia de no moverlos, ya que hay mucha gente que a la vez que por ejemplo pone este pie arriba, levanta este brazo, eso nos hace estar solo con estos dos apoyos
y será mucho más inestable que si tenemos este apoyo seguro. Así que un aspecto clave en la Vuelta a María es tratar de tener siempre los 3 apoyos en la nieve antes de moverlo. Igualmente, este bastón lo traemos acá y nos asentamos antes de levantar este otro esquí. No tratamos de hacerlo todo de un movimiento, porque aquí estamos muy inestables. Toma conciencia de esto y observa si te pasa en situaciones concretas. Y este es uno de los errores que más veo, que más corrijo y que más cuesta que la gente cambie. Y es el llegar simplemente con el esquí a la zona del vértice y desde aquí pretender posicionar el esquí en la huella de arriba. Esto nos hace que la posición en la que estemos haya mucha separación en nuestros pies y el cambio de peso tenga que ser un esfuerzo brutal en lanzarnos al otro esquí. Eso nos hace estar en un desequilibrio muy grande. Si estamos en una zona expuesta, nos va a dar miedo, vamos a hacer que fallemos, vamos a tener solo un momento para dar el talonazo de forma correcta porque no vamos a estar en apoyo. Entonces, es una pauta muy simple. Oblígate a llevar con tu bota hasta la huella de arriba. Que veas que la huella de arriba corta en una línea imaginaria tu bota. Desde esa posición, este esquí es muy fácil plantarlo abajo, queda muy cerca un apoyo de otro, nuestra cadera casi que no tiene que hacer esfuerzo y desde aquí estamos muy estables para hacer ese cambio de peso. Vuelvo a explicarlo aquí para que se entienda bien la diferencia. No basta con llegar con nuestro esquí, fijaros hasta dónde llega la huella realmente. Desde aquí nos queda demasiado separado. En lugar de eso, un paso más, que nuestra bota llega al vértice de arriba y desde aquí se vuelve muy simple. Además, esto también nos permitirá hacer esta otra técnica que ya hemos explicado en otros vídeos en el canal. Espero que te sirvan estos consejos, trata de reconocerlos en ti y corregirlos. Y si tienes compañeros de cordada que crees que le ayudaría este vídeo, envíaselo para que también os mováis todos más rápido en la montaña. Suscríbete para seguir viendo contenido como este y nos vemos pronto con otro vídeo. ¡Adiós!